empezar a grabar. Estoy leyendo El silencio de todos los muertos, y me llama mucho la atención una literatura que no es tan habitual entre nosotros, digamos, ¿no? Es decir, pareciera ser que haces esas historias y además rompes un poco con el tema literario en boga, ¿no? Bueno, el terror es un género que me encanta. La verdad es que ya llevo muchos años especializándome en él junto con la novela negra y el thriller. Creo que es un género muy divertido, por eso lo escribo. Bueno, estamos armando ahora un festival de novela negra de mujeres y ya te voy a llamar para, para el festival ese. Pero Yo encantada. vamos a seguir hablando de esta novela, que hablas de la casa, hablas de los muertos, hablas de la familia, en una especie de terror, pero también de curación, ¿verdad? Así es, sí, bueno, la idea es que la protagonista es la niña de la familia, Alex, y la seguimos durante 10 años de su vida, y el antagonista pues es una casa poseída. Y sí, como bien lo dices, también es una especie como de sesión de curación porque trae una subtrama de los 80 en donde pues era permitido casi todo en la familia todavía en los mexicanos, ¿no? O sea, el maltrato, el hecho de que los niños los agarraran a cinturonazos, los gritos, las infidelidades, todo ese tipo de cosas, pues no eran castigadas como son castigadas ahora, ¿no? Pero creo que también para entender el presente, pues hay que escribir un poco acerca de ese pasado. Entonces, por eso creo que también es un poco de curación. También es cierto que hablas de los niños del pasado y ahora me parece a mí que los niños son demasiado mimados, ¿no? Es decir, un poco recordar ese pasado para ver cómo era la educación, ¿no? Sí, 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 de pronto sí, sí, lo acabas de decir muy bien, pero fíjate que pasó algo muy curioso. Bueno, mi hijo tiene 13 años y Ajá. él pues ya puede por fin leer mis novelas y entonces Claro. ahora cuando leyó El silencio de todos los muertos se le hizo muy divertido el protagonista y a mí me dio como, me ayudó mucho a poderlo construir a manera de que los jóvenes de ahora la puedan leer sin aburrirse, sin pensar, ay, qué protagonista tañoña ni nada, ¿no? Claro. Entonces es un poco arrastrada hacia la actualidad, pero con lo que pasaba en ese tiempo. Ahora, ¿es una novela juvenil, Sandra, tú crees? Pues mira, ganó mejor novela juvenil con editorial de otro tipo. Ajá. En realidad lo que platicábamos el editor y yo es que no es tanto para niños o jóvenes, De 12, 13 años, digamos. no, de 12, 13 años, porque tiene ciertas escenas que sí son perturbadoras. La intención Sí. de estos capítulos es que sí causen un estado de ánimo en el lector, algo, ¿no? Alguna alteración, alguna tristeza, algo que lo saque, ¿no? De pronto hay escenas fuertes, hay por ahí una violación, hay ciertas cosas que yo creo que no son tan aptas como para que los niños lo lean, pero en realidad pues eso ya depende mucho del nivel de lectura que tenga cada uno. Claro, cuando tú estás ideando todas estas escenas perturbadoras, ¿te limitas o te dejas llevar por la historia, digamos? Sí me dejo llevar por la historia, pero me limito a no poner escenas o capítulos que sean nada más para escandalizar, por ejemplo. O sea, poner sangre por sangre, ¿no? Porque dice, ay, ya es sangre, es terror, ¿no? Muertes nada más porque sí, no sé, ese tipo de cosas, por ejemplo, escenas sexuales nada más porque sí. No, yo considero que toda la literatura sí debe ser libre y sí debe ser sin restricciones, pero de acuerdo a la historia que estás creando. Ujú. Stephen King fue como una especie de maestro para ti. ¿Qué dirías tú de su literatura? Me gustan mucho sus novelas de esa época, precisamente donde se desarrolla El silencio de todos los muertos de los 80 y así. De hecho, en El silencio de todos los muertos hay una parte en donde la protagonista lee una novela de Stephen Sí. King, pero también lee novelas de Richard Matheson y de otros grandes de los 80. Entonces, sus novelas de ese tiempo me gustan mucho. Carrie, etcétera, ¿no? No. Son como muy disfrutables, pero creo que mi influencia más bien vino como de una literatura latinoamericana más fuerte para mí, como Carlos Fuentes con Aura, como Pedro Páramo, por ejemplo. Ujú, ujú. En realidad, Como sí, Amparo Dávila también.
Como Amparo Dávila, por Claro. supuesto, con sus textos, o sea, maravillosos, Horacio Quiroga. Exacto. Ahora, a mí me resulta muy clásico el tema de los 80. Pareciera ser que los 80 dejaron solo historias de terror, ¿no? Yo he vivido, fui muy joven en los 80, entonces, no sé, trato de ejemplificar ese tiempo y no lo sé, a veces es complicado. Sí, fíjate, los 80, bueno, yo nací en los 80, Ajá. entonces es una época que me trae como mucha nostalgia. Mm. Y en este caso lo ubiqué ahí porque era una época como de mucho cambio para el momento de la, para esas, para ese lugar de la Ciudad de México, porque se estaban construyendo ejes viales, porque todavía no estaban las casas como las conocemos ahora, ¿no? Así una sobre otra, sino más bien todavía estaban los pastizales, o sea, todavía podía salir a jugar así, pero también llega esa transformación. Entonces, por eso lo ubiqué ahí. Y sí, por supuesto, la melancolía de los 80. De pronto le construí una línea de tiempo para que dentro del misterio de lo que sucede en el silencio de todos los muertos, también pasen cosas reales que sí sucedieron en los 80, ¿no? Y un poquito antes, un poquito después, para que nosotros cuando lo leamos digamos, ah, mira, ¿qué tal que esto sí pasó? ¿Qué, como guionista y como escritora, cómo te influye el tema del género, digamos? He leído esta novela y es una novela mucho más abierta a lo que nosotros leíamos en nuestra juventud, digamos, ¿no? De que no está el hombre así como el gran acosador y la mujer víctima, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo ves el tema del género en este género de horror, de terror? Creo que sí se ha ido transformando. Creo que Ujú. ahora sí están tomando papeles femeninos para protagonistas y todo, que ya no nada más es la mujer víctima que gritaba y a la que asesinaban, ¿no? O que era la mujer tentadora, ¿no? Como otras películas, por ejemplo, ¿no? La mujer que tentaba al hombre, sino que ya va un poco más allá, creo que ya son personajes más desarrollados, más valientes, más abiertos, y pues eso la verdad es que se agradece, ¿no? Ajá. Tú eres además guionista. ¿Qué dirías de esta novela? ¿Podría pasarse al cine, a la televisión? Sí, yo creo que esta en particular sí, porque es una novela muy visual. Intenté que las descripciones fueran algo visual para que al momento de leerlo, pues lo pudiéramos vivir, ¿no? Con los 5 sentidos, a qué huele, a qué se siente, etcétera. Creo que ya es un vicio que tengo como guionista, hacer las cosas visuales para después poderlas transformar en guión. Hay algunas novelas mías que no se pueden transformar en guión, sería muy difícil, pues son mundos muy oníricos. Entonces, en Ujú. este caso, yo creo que sí. De hecho, ya estoy trabajando en una adaptación. Ujú. Bueno, la última sería, ¿qué piensas tú del terror? ¿Es una literatura solo de entretenimiento o te puede, digamos, influir en tu interior, en tu manera de ser? ¿Cómo la ves tú? Bueno, yo creo que yo creo que es el primer género que existió el terror. Ah, sí. Sí, yo creo que el terror, por ejemplo, está presente desde las mitologías, las religiones, cuando les inventaban algún monstruo para que no se acercaran a tu lugar. Está presente desde antes de que llegaran los españoles, por ejemplo, en la conquista, y en general en el mundo. Es un género con el que todos hemos convivido pues desde el principio de los tiempos de las narraciones orales. Entonces, creo que es un género muy completo. Desde mi punto de vista, a mí me ha cambiado la vida, pues he dedicado 25 años de mi vida al terror y la verdad es que me ha traído muchísimas satisfacciones, sí me ha cambiado mi punto de vista y he encontrado historias fascinantes en donde no nada más nos asustan, porque pues es muy fácil asustar, ¿no? Sino que tienen una subtrama, pueden tener una denuncia, por ejemplo, nos pueden adentrar más en la mente del ser humano, ¿no? Espejearnos en los personajes y con esto poder reflejar ahí nuestros miedos de una manera como mucho más segura, pero también reconocerlos. En ese sentido, eh, ¿qué dirías de esta novela que está como muy, muy, muy bien escrita? A mí me gustó muchísimo, a pesar de que no me gusta mucho el terror. ¿Y qué dirías de esta moda del terror, ¿no? Porque está Mariana Enríquez, una escritora argentina muy,
destacada, y que ella dice, bueno, es que el terror siempre ha sido sacado de lado de la literatura y ahora es nuestro turno. Sí, bueno, qué bueno que te gustó, muchísimas gracias, eso es muy importante para mí. Y sí, yo creo que tiene razón, durante un tiempo de pronto como que lo dejaron de lado dentro de los géneros, por la razón que sea, ¿no? Porque no había distribución, porque no se escribía mucho, porque no se editaba. Sin embargo, ahora he encontrado con fans del género como muy fieles. Hay un boom del género de terror latinoamericano, tanto de hombres como mujeres, y eso siempre se agradece porque creo que todos los géneros literarios son necesarios pues para crear como esta universalidad que complementa tanto al drama como a la comedia, etcétera, ¿no? Y ahí, por supuesto, creo que el horror también es una pieza esencial. Muchísimas gracias, un abrazo y felicidades. Muchísimas gracias, Mónica. Te mando un gran abrazo y gracias por el espacio.